En Montessori sembramos la semilla para la libertad, la paz y la creatividad. Por eso, nuestra pedagogía está más vigente que nunca. En este podcast te vamos a compartir las claves para que juntos, colegio y familia, ayudemos a nuestros niños y jóvenes a ser los nuevos ciudadanos para el mundo. Bienvenidos al podcast Vive Montessori. Bienvenidos otra vez a su podcast Vive Montessori. Yo soy Santiago Débora, guía de taller 3 y 4. Y yo soy Ceci Herrera, guía de inglés de taller 3 y 4. Bienvenidos. El día de hoy les traemos un tema sobre consecuencias y castigos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre una consecuencia y un castigo? Fíjate que se me hace un tema súper interesante para platicar, porque vivimos en una sociedad en donde se ha normalizado muchísimo el castigo. Y yo creo que aún más, tipo en nuestras generaciones, que si nos remontamos a cuando éramos niños, pues era súper normal que en la escuela, en la casa, etcétera, se hablara de castigos. O sea, cuando alguien se equivocaba o, no sé, que hacías algo que no parecía ser correcto, ¿cuál era la consecuencia? Pues eso, tener un castigo. Entonces a mí me gustaría mucho que todos los que nos están escuchando se remonten a cuando eran niños o aún más cuando eran adolescentes. ¿Qué sentían cuando enfrentaban un castigo? ¿Qué era lo que les hacía sentir? ¿Qué era lo que, pues no sé, les pasaba por su mente cuando los castigaban? Yo pienso que lo tomábamos mucho como una venganza de que hice algo que estaba mal, algo que no le parecía a mis papás o a mis maestros o a algún adulto, y ¿qué pasa? Pues me castiga, ¿no? Y en lugar de acercarnos más a esa persona, pues nos terminaba alejando. Efectivamente, Ceci, yo creo que es algo que nos termina siempre alejando más de la persona que nos castiga, porque, o sea, más que castigarnos o que nos enseñe una lección, nos está reprimiendo, nos reprime ciertas conductas inadecuadas que consideran las personas que nos castigan, en lugar de moldearnos, ¿no? De moldear nuestra conducta. Nuestra conducta, Uh-huh. sí. Cabe recalcar que el motivo por el cual decidimos hablar sobre este tema es que en la filosofía Montessori tenemos que ser muy congruentes con esto de las consecuencias. Y esto es desde que los niños son súper chiquitos, desde que están, no sé, en casa de niños, hasta comunidad de adolescentes, que es donde Santiago y yo estamos guiándolos. Es una característica de Montessori el que los actos que no son correctos, pues, tengan una consecuencia, pero nunca un castigo. Bueno, vamos a decir exactamente la diferencia entre cada uno de estos. Santi, ¿te gustaría decirnos la diferencia entre un castigo y una consecuencia? Sí, como lo había dicho antes, un castigo trata de reprimir la conducta inadecuada, mientras que la consecuencia trata de moldear esta conducta. Muchas veces solemos castigar y a este castigo le solemos llamar consecuencia, cuando no lo es. Hay que entender que el castigo también responde a una necesidad de tener y mantener el control y la autoridad, más allá que educar. Bueno, vamos a hablar de algunos ejemplos muy comunes, muy coloquiales, que seguramente ustedes que nos escuchan han vivido con sus hijos o con sus alumnos, no sé. Y, por ejemplo, vamos a pensar que sus hijos de secundaria, de preparatoria, reprobaron una materia, o llegaron muy tarde a casa después de una fiesta o de salir con sus amigos, o les hablaron de una manera poco respetuosa. Bueno, ¿qué pasa? O sea, uno como padre o como maestro, ante esa situación, pues es bastante normal sentirse molesto, sentirse incómodo,
Y pues, ¿qué pasa? Que muchas veces se tiene una reacción que está desajustada, como un arrebato, digamos, ¿no? Y ahí es donde entra el dar un castigo. Normalmente los castigos tienen la característica de que son súper improvisados, o sea, de que, me hablaste mal, reprobaste una materia, lo que sea, ok, ¿qué va a pasar? Pues voy a hacer algo que te moleste o te incomode. Vamos a decir, te quito el celular, no puedes usar tu tablet, no vas a ir a tu clase, no sé, de fútbol en las tardes, o no vas a salir con tus amigos. En fin, cualquier cosa que en ese momento se nos pueda ocurrir. Y pues esa es otra característica, ¿no? De que es algo improvisado. Y eso se da, pues porque lo estás regañando, pues en un arrebato, ¿no? Y pues eso no es correcto. ¿Por qué? Porque estos no son consecuencias proporcionales ni justas con la situación que se dio. Vamos a pensar que reprobó una materia. ¿En qué lo va a ayudar el que le quite el celular? ¿En qué lo va a ayudar en que ya no vaya a su clase de fútbol? Realmente es algo que simplemente estamos abusando de nuestro poder como padres o como maestros, pero no está ayudando a mejorar la situación o lo que sucedió que no nos pareció correcto. Sí, y así como lo dices, o sea, estos castigos en realidad no ayudan y más bien afectan y generan sentimientos negativos en las personas a las cuales has castigado. Y realmente en un futuro no se van a arrepentir o no van a lograr cambiar esa conducta por la cual lo castigaste. Y es más, hasta con más coraje la van a hacer, ¿no? O sea, dices, lo castigaste, bueno, pues me castigó, pues ahora para que se le quite, hago más esta acción, Como ¿no? venganza. Ajá, o sea, lo llegan a tomar como una venganza. O lo hacen a escondidas, que también eso es súper común. Y sí, y realmente, o sea, podemos llegar a cambiar la conducta por medio de castigos, pero esto más que nada se basaría ya en el miedo, ¿no? En el miedo Exacto. que te lleguen a tener. Es algo como muy superficial, no estás cambiando como que la esencia de la conducta. Y a diferencia de esto, pues una consecuencia busca un aprendizaje y una reparación real de lo que sucedió y se da de forma natural tras una falta. Otra diferencia que para mí es súper importante es el tono emocional con el que estás corrigiendo esa falta. Si tú estás tranquilo, si tú estás regulado, si no lo estás tomando como con coraje o con el enojo del momento, pues créanme que todo esto va a marcar una gran diferencia. Claro que esto no es fácil, o sea, viéndolo como papás o como maestros, pues es difícil salir de la costumbre de lo que es un castigo, sobre todo sin un trabajo personal previo, y muchas veces pues es necesario que este trabajo sea acompañado de una persona preparada para esto, ¿no? De un profesional de la salud mental. Pues es muy importante poder cambiarnos como que el chip del castigo hacia la consecuencia. Bueno, Santi, ¿te gustaría platicarnos de los tipos de consecuencias que hay? Sí, mira, existen dos tipos de consecuencias, que son las naturales y las lógicas. Por un lado tenemos que las consecuencias naturales son aquellas que se dan sin intervención de terceras personas. O sea, ocurren de manera natural después de una acción. O sea, por ejemplo, tú sales a la calle, no llevas un paraguas, empieza a llover y te mojaste. O sea, fue una consecuencia natural, no llevabas un paraguas. La consecuencia de no llevar un paraguas es te mojaste. Ves, checas el clima, vas a ver que hace frío, no te pones una chamarra y te va a dar frío. Entonces, visto desde esta manera, las consecuencias naturales nos enseñan cómo funciona el mundo. Y eso lo aprendemos nosotros sin necesidad de que alguien más nos diga qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, yo sé que ya no debo contestar mal a las personas porque puedo hacer que las personas se molesten conmigo. No necesariamente porque alguien me castigó una vez por hacerlo, sino porque yo viví la experiencia, una vez hablé mal a una persona, se molestó conmigo y pues yo entiendo que ya no debo de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, de manera natural voy aprendiendo cómo van funcionando las cosas.
El problema aquí con las consecuencias naturales es que no siempre es aceptable dejar a nuestros hijos o a nuestros alumnos experimentar con ellas. O sea, nosotros como adultos tenemos que estar muy conscientes de cuándo es seguro hacerlo y cuándo no. Por ejemplo, yo no puedo dejar a mi hijo adolescente experimentar con drogas o meterse en una pelea callejera para que aprenda por sí mismo. Aquí estaría poniéndolo en riesgo. Entonces, en este tipo de casos en que las consecuencias son grandes, son graves, es mejor intervenir con lo que son las consecuencias lógicas. Y con esto vamos a pasar al segundo tipo de consecuencias. Este segundo tipo de consecuencias, las consecuencias lógicas, su nombre nos lo dice, ¿no? Son las intervenciones que tenemos nosotros como adultos, como padres o maestros, derivadas de una acción. Y son las que más fácilmente podemos confundir con un castigo. Depende de la regulación y del tono emocional que usemos con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Siempre deberíamos también tener en cuenta esto de las 4 R's para las consecuencias lógicas, que son que sea relacionada, razonable, respetuosa y revelada. Ok, vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Ok, tiene que estar relacionada con la actitud incorrecta. Por ejemplo, si mi hijo no está cumpliendo con sus tareas por estar jugando o en redes sociales, en el celular, bueno, entonces sí está relacionado que retire el celular mientras esté haciendo la tarea o mientras esté estudiando. Eso sería una relación lógica. El que sea razonable, pues quitarlo todo el mes o castigar el celular por X días, pues no es razonable porque al final también es algo que necesita para estar comunicado, pero es razonable quitarlo solamente durante el tiempo en que es necesario hacerlo, como les mencionaba, como cuando está haciendo la tarea o cuando está estudiando. Que sea respetuosa, pues bueno, parte de la esencia del castigo es la humillación y la consecuencia, por el contrario, busca la conexión entre el adulto y el niño o el adolescente. Por eso siempre tenemos que mantener el respeto. Y por último, es que sea una consecuencia revelada. Es decir, es mucho mejor si está pactada con anticipación y eso hace que sea mucho más claro para ambas partes. Por ejemplo, si mis hijos, no sé, se distraen a la hora de hacer tarea, podemos pactar retirar aparatos electrónicos mientras lo estén haciendo como parte de las normas y límites. Esas son las 4 R's que a mí también me gusta mucho mantener en mente a la hora de trabajar consecuencias. Los invito a dejar de enfocarnos tanto en las conductas y mejor buscar soluciones, porque mi pensamiento es que detrás de un adolescente o de un niño que está mostrando una conducta inadecuada o que, como se decía antes, se está portando mal, pues hay un adolescente o un niño que tiene algún sufrimiento o alguna necesidad y tenemos que mejor enfocarnos en eso, en el origen. Por ejemplo, si está reprobando, bueno, ¿por qué reprueba? Quizás necesita un apoyo extra y esa solución o ese apoyo no es quitarle el celular. Entonces mejor busquemos la verdadera solución y no atacar la conducta negativa, sino lo que la está causando. Bien, sí, disfrutamos mucho hablar de ese tema con ustedes y también nos gustaría saber cómo llevan ustedes este tema en casa, cómo lo abordan. Recuerden que nos pueden dejar sus experiencias a través de nuestras redes sociales. Nos encantará leer sus comentarios y recuerden que nos escuchamos en el próximo episodio de Vive Montessori.